a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, refiriéndonos al fundamento de nuestra fe. No es un hombre el fundamento de nuestra fe, no es una dinastía de hombres, no es una sucesión de papas donde estamos fundamentados en la roca eterna que Dios mismo puso. Isaías 28:16 dijo el profeta: por tanto el Señor Jehová dice así: he aquí yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Puedes leer en diferentes versiones: el que creyere no tema, el que creyere no será avergonzado, y todo esto. Pero quiero que notes el énfasis, ¿no? Dice Dios: yo pongo la piedra, no se va a mover, es un cimiento estable, y a ustedes les corresponde creer. El que creyere, no se apresure. En este asunto de la fe es donde se da el debate de muchos hombres a través de la historia que han pretendido que la Iglesia de Cristo está fundamentada en una organización, está fundamentada en un hombre, está fundamentada en una sucesión de hombres, está fundamentada en un ministerio. No, la Iglesia no puede estar fundamentada en un ministerio, en un apostolado, en una sucesión de hombres, por la sencilla razón que los hombres descienden al polvo de la tierra, se mueren, perecen. Pero este fundamento es estable porque ciertamente murió, pero al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y nos ha dejado su Espíritu Santo como testigo de la resurrección. Entonces te voy a hablar un poquito esto de la fe. El que creyere, no se apresure. Hay gente que le duele que aclaremos que ningún hombre es indispensable para la salvación, que ninguna organización es el fundamento de nuestra fe, sino que el fundamento de nuestra fe es Cristo mismo, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Por supuesto que Dios levantó hombres. Los profetas de la antigüedad señalaron al Cristo. Los profetas del Nuevo Testamento lo vuelven a señalar, y los apóstoles que él escogió enseñan y testifican sobre la resurrección y establecen la doctrina. De tal manera que Dios pone el fundamento cuando resucita a Jesús de los muertos, fundamento estable, inconmovible, pero los apóstoles y profetas que fueron testigos atestiguan de este hecho y lo enseñan, lo explican por Espíritu de Dios. Entonces tenemos que estamos edificados sobre esa fe. No se trata aquí de que Jesucristo está como roca y un apóstol está encaramado encima y nosotros dependemos del apóstol para llegar a Cristo. Estas son invenciones. Tampoco se trata de que esté Cristo y los profetas y apóstoles encima y luego nosotros encima de él, y que en cada generación debiera haber apóstoles para nosotros poder llegar a Jesucristo. No hay un solo apóstol en la Biblia que se haya puesto como mediador, como fundamento. Si yo leyera: nosotros los apóstoles somos los fundamentos de la iglesia, y el que nos recibe a nosotros recibe a Cristo porque somos los mediadores de Cristo, todo eso es invención de engañadores que sacan un texto de aquí, otro texto de allá. Pero lo cierto es que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo se pusieron como mediadores o como que ellos fueran el fundamento de la iglesia. Entonces yo estoy explicando en esta serie de videos cuál es el fundamento de nuestra fe. Y el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. Pero vamos a hablar un poquito de la fe. Fuimos nosotros nos quedamos allá en Mateo capítulo 16,
donde Jesucristo pregunta por su identidad. ¿Quién dicen las gentes que soy? Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Tú acabas de declarar quién soy yo, ahora yo te voy a decir algo a ti. Mas yo también te digo, yo también, es decir, tú me acabas de decir algo, ahora yo te digo a ti que tú eres Pedro o tú eres piedra, porque Pedro y Cefas significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pregunta, ¿sobre Pedro? No, sobre la identidad de Jesús. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pero a ver, sería que Jesús está diciendo, yo me quedo aquí, sobre mi cuerpo se encaraman ustedes y luego los demás se van a subir encima de ustedes. No, se trata de la fe. He aquí yo fundo en Sion una piedra principal de esquina de precio. El que creyere, y aquí Pedro está creyendo. Pedro está confesando, Pedro está declarando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, cuando Pedro lo entiende, cuando Pedro lo recibe, cuando Pedro lo declara con su boca, entonces Pedro se está fundamentando ahí. Ahora bien, el Señor dice, sobre esta fe, es decir, sobre lo que crean de mí, si ustedes logran creer que yo soy el enviado, que yo soy el Cristo, que yo soy la puerta, que yo soy el pan, sobre esta piedra, es decir, sobre la declaración de fe. Por eso dice allá, la piedra yo la pongo, es de cimiento, cimiento quiere decir, sobre eso vamos a edificar. Yo no puedo edificar literalmente sobre Jesucristo, porque Jesucristo no está aquí, no tengo su cuerpo. No me voy a encaramar encima de él. No, lo que está diciendo es el que creyere. Entonces, toda persona en todo lugar del mundo que logre creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se levantó al tercer día, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Mira cómo es la fe la que te hace que te edifiques sobre la roca. El texto más antiguo, profeta Isaías 28:16, he aquí yo fundo en Sión una piedra de cimiento estable, preciosa, escogida, el que creyere. Ahora, aquí Pedro está creyendo, Pedro lo está declarando, se está moviendo en el terreno de la fe, pero Jesucristo no ha muerto. Jesucristo todavía sigue vivo, el fundamento no está puesto todavía en este momento. Por eso dice, edificaré. Fíjate que el verbo está en futuro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, punto y coma, y yo el video pasado te llamaba la atención a las conjunciones de lo que lees. Es que, amados hermanos y amigos, con la Biblia se puede enseñar lo que tú quieras. Tú agarras un texto de la Biblia, lo sacas de contexto y te inventas tu propia doctrina. Pero claro, vas a violar tiempos, vas a violar la sintaxis. Para los que no saben, la sintaxis es la forma lógica, cómo está construida la frase. Violas tiempos, violas verbos, violas la sintaxis, violas el contexto y así tú puedes hacer decir a la Biblia lo que tú quieras. Entonces, fíjate bien el contexto de las palabras del Señor del verso 18.
Y las conjunciones, la conjunción es la y, la expresión más o por, son conjunciones que unen una frase con la otra, un asunto con el otro. Mira, mas yo también te digo, es decir, tú me acabas de decir algo, ahora yo te digo a ti que tú eres piedra y sobre esta piedra, es decir, lo que me acabas de decir anteriormente, que yo soy el Cristo, sobre esa fe, edificaré mi iglesia, está en plural, lo edificaré. Pero tú no puedes ignorar la siguiente frase, punto y coma, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto de las puertas del Hades se refiere a que por cuanto yo voy a edificar sobre mi identidad, porque yo soy la roca y tú lo has creído, aunque muchos dicen que soy un profeta, que soy Elías, pero tú lo has creído, que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me voy a levantar al tercer día, Pedro, y cuando yo me levante al tercer día, voy a edificar mi iglesia sobre esta fe, y por consiguiente todos los que crean en mí también van a resucitar. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, es decir, las puertas del inframundo, no prevalecerán contra ella. Quiere decir esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A ver, pastor, ¿te estás inventando un planteamiento? No, el mismo texto aquí lo dice. Si tú por la fe crees en Él, tú también te vas a levantar. Mira, no tengo que hacer yo teología. Los apóstoles ya lo explicaron. Si nos vamos a la carta de Pablo a los romanos, en la declaración de fe tan conocida para evangelismo, Romanos capítulo 10, verso 5 en adelante, dice el apóstol Pablo: porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Quiere decir, no matarás, no robarás. Bueno, te va a ir bien si lo cumples, ¿no? Mas la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Es como si Cristo no hubiera subido, ¿no? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Es como si Cristo no hubiera descendido. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Porque no es asunto solamente de decirlo. Tienes que decirlo y tienes que creerlo. Por eso dice: yo pongo la piedra, pero tú tienes que creer. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Pon mucha atención aquí. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, así como Pedro lo estaba haciendo en ese momento, pero ahora ya, cuando Cristo ya muere y resucita, ya está la piedra fundada, con pruebas indubitables. Ahora Pablo puede decir el concepto completo: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué incluye la declaración de fe el que Dios le haya levantado de los muertos? Precisamente porque lo hemos dicho una y otra vez y lo volvemos a repetir: la resurrección es el cierre con broche de oro de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, ¿de qué te serviría predicar y creer que murió? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues es como cualquier otro profeta
como Moisés, como David, que su sepulcro está con nosotros, se dijo de David, hasta el día de hoy. Por eso es que tú no te puedes fundamentar en un apóstol, en un profeta. Estás fundamentado sobre la roca eterna, que se levantó al tercer día, se apareció con pruebas indubitables, se fue y derramó su Espíritu Santo para que siga dando testimonio de su resurrección. Por eso la declaración de fe incluye la resurrección, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, y fíjate que no es Gamaliel el que está haciendo teología, no tengo necesidad de hacer teología, ya está todo aquí en la Biblia. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cómo me fundamento, pastor? Se fundamenta usted a través de la fe. Cuando se le predica a Jesucristo, su vida, su obra, su muerte, su resurrección, cuando usted lo cree, entonces ahí está fundamentándose en la roca eterna. ¿Y qué, pastor? Es nomás porque un libro lo dice. Mira, en primer lugar, si tienes desprecio por la Escritura, hay confusión en tu corazón. Porque esto es asunto del movimiento del Señor. Es el Espíritu Santo que está aquí desde que Jesús ascendió a los cielos, el que redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está trabajando el Espíritu de Dios, redarguyendo al mundo. No se trata de creer o leer un libro de historia en la Biblia. Pobres de nosotros si estuviéramos solos con un libro en la mano. Aquí está con nosotros el Espíritu de Dios, testificando en cada predicador. Por eso cada predicador que tiene un verdadero ministerio tiene que tener la unción del Espíritu Santo, tiene que tener el movimiento del Espíritu Santo, tiene que tener el poder de Dios, tiene que hablar con autoridad, no porque lo leyó en un libro, porque lo tiene al Paracleto dentro de su vida y ha dado testimonio con señales, milagros y maravillas y diversos repartimientos. Y no estamos hablando de una historia lejana en un libro. Estamos hablando que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por ejemplo, mira, esto de la fe, y mucha gente que no lo ha vivido, especialmente los ateos, se burlan de lo que es la fe, pero ellos utilizan fe para muchas cosas, ¿no? No me voy a meter por ese lado, porque me interesa más la Escritura, pero aquí estamos escudriñando lo que dijo el profeta. Yo pongo la piedra escogida, preciosa, estable, pues ustedes tienen que creer. Y solo por la fe te puedes fundamentar. No te vas a fundamentar en un pobre hombre de carne y sangre. Por buen predicador que sea, el predicador se te va a morir, el líder se te va a morir. Pero todo aquel que en él creyere, está el Señor a la diestra, Jesucristo es predicado, está el Espíritu Santo acompañando a los predicadores, a los que verdaderamente predican. Y usted dirá, pastor, ¿y usted relaciona solo en su mente? No, te estoy dando texto tras texto de que esta es la forma en que te fundamentas en la roca, no por pertenecer a un grupo religioso, por seguir a un apóstol, a un profeta, por estar afiliado a la Santa Madre Iglesia, o por estar obedeciendo al cuerpo gobernante y repartiendo atalayas. No, es por medio de la fe en Jesucristo. Pero claro, te va a dar su Espíritu Santo, porque el predicador que te predica a Jesucristo tiene el Espíritu de Dios. Mira lo que dice el mismo Señor en Juan capítulo 7, verso 38. Palabras de Cristo. Juan 7, 38. Leamos desde el 37. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, mira, otra vez el terreno de la fe. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, se refiere a Isaías 28:16. He aquí yo fundo en Sión una roca principal de esquina, de fundamento estable. El que creyere no será avergonzado. Entonces, solo por el terreno de la fe puedes fundamentarte en Cristo Jesús. Cuando crees en Él, en su vida, en su obra. Romanos capítulo 10. Ahora, ¿qué tienen que ver los predicadores, los maestros de Biblia? Punto número 1, nosotros no podemos predicar un evangelio raro. Nosotros no podemos predicar más que lo que predicó Pedro y Pablo y Juan. El fundamento ya está puesto. De ahí se deriva la frase, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tú podrás interpretar de muchas maneras Efesios 2:20, pero la verdad es que apóstoles y profetas señalaron en su prédica, en su enseñanza, que creyesen en Jesús, que creyesen en Él. Nunca Pablo dijo, yo les doy la salvación si aceptan mi elección de apóstol, y cuando yo me muera le dejo el hueso a mi hijo. Nunca Pedro dijo, la iglesia está edificada sobre mí, si ustedes creen que yo soy el vicario de Cristo, crean en mí, cuando yo me muera, pues seguirá Lino, y cuando después de Lino, seguirá fulano. ¿No ves en la Biblia una tal sucesión para poner nuestra fe en un hombre que está ahí, luego se muere y qué vamos a hacer? Es decir, la necesidad de las sucesiones apostólicas, o sucesiones de apóstoles, o sucesiones de líderes salvadores. Esa necesidad surge de fundamentarte en ellos, y si te fundamentas en ellos estás frito, estás perdido, porque se van a morir. Pero la verdad es que nunca los apóstoles se pusieron como fundamento, si crees en mí yo te doy la salvación, si crees en mí yo te voy a dar la vida eterna. Siempre señalaron al Cristo. Ahora vamos a abundar un poquito más antes de que se nos acabe el tiempo. Déjenme saludar. Luis Emilio Fong, René García, Dios te bendiga René. María Gris Zamora, Rubén G.U. Te bendiga Rubén, aquí estamos echándole los kilos al asador. Elgan Salgado, Rubén G.U., Abel de Jesús, Jacqueline Gil, Marlene Sánchez, Claudia Rojas, Rafael Dual, Rubén Ponce, Fanny Mengo, saludos hermano, bienvenido, amén, ya estamos aquí hermana. Noemí Álvarez, Miguel Ángel Flores, Fanny, Israel Banaga, Carolina Delgadillo, Héctor Yáñez, Juan Andrés Silvestre. Bueno, estoy demostrando por las escrituras que es por la vía de la fe. Yo pongo la roca y el que en él creyere no será avergonzado. Estoy demostrando que la roca no es Pedro, la roca no es Pablo, la roca no es una sucesión de hombres, el fundamento no es una iglesia, sino el fundamento es la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, creerla por la fe, pero no te va a dejar solo el Señor. Todo aquel que en mí crea, como dice la Escritura, entonces ríos de agua viva correrán de su vientre. No os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Pastor, ¿y será otro Dios, será otro asunto, será otro mensaje? No,
Él tomará de lo mío. Él hablará todo lo que viene del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Es lo mismo. Es la confirmación del Señor, que ya no está en carne, pero ha dejado su Espíritu Santo. De manera que tú no dependes de un pastor, de un líder. Y pastor, podemos confiar en algún pastor. Depende de lo que me estés hablando. Si un pastor tiene buen testimonio, es un hombre de Dios, pues claro que puedes confiar en él. Es tu hermano en Cristo, es un maestro de Biblia. Aprende de él. No es perfecto, pero puedes confiar. Pero ya cuando tú dices, sin él no me puedo salvar, sin él o sin este grupo de hombres, porque ellos son los que nos dan la salvación. No, esos son planteamientos de los anticristos, de los usurpadores, de los que le han quitado el lugar al Señor, y ningún apóstol en la Biblia se atrevió a hacer eso. Todos señalaron al Cristo. Vamos a la expresión apóstoles y profetas. Te explicaba yo en el video pasado que los apóstoles del Antiguo Testamento señalaron al Cristo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos preanunciaba las aflicciones de Cristo y las glorias que vendrían después de ellas, pero ellos no vieron al Cristo, no vieron a la roca, y Jesucristo dijo, bienaventurados sois vosotros, porque muchos profetas y reyes desearon ver y oír las cosas que ustedes ven y oyen, y no lo oyeron. Ahí estaba la resurrección y la vida presente. De manera que los apóstoles del Nuevo Testamento que comieron y bebieron con él antes y después de su resurrección, fueron hechos testigos de la fundación de la roca y trazaron y explicaron el mensaje. Y ahorita no hay ningún autodenominado apóstol o profeta que diga yo soy indispensable porque a mí el Señor me mandó para salvarlos ustedes. Y la verdad es que cualquier predicador que predique otra cosa es maldito. No lo estoy maldiciendo yo. El perito arquitecto dijo, y si aún un ángel del cielo predicare otra cosa, sea anatema. Te voy a hablar un poquito de los apóstoles y profetas que presenciaron la roca, que comieron con él, bebieron con él después de su resurrección. De los apóstoles no tengo que hablarte mucho, porque ya sabes tú que fueron muchos discípulos, pero escogió 12 de ellos y después fue sustituido uno. Pero te voy a hablar un poquito de la parte más difícil de lo que es los profetas, porque dice el texto Efesios 2:20, que es el que nos ha estado ocupando en el tema, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No dice sobre profetas y apóstoles. Si dijera edificado sobre profetas y apóstoles, entonces estaría muy sencillo. Sería los profetas de la antigüedad y los apóstoles del Nuevo Testamento. Pero no, dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. De manera que los profetas se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Tú y yo tenemos la costumbre o la tendencia a creer que cuando la Biblia habla de profetas, nuestra mente se reduce a un hombre que te va a predecir el futuro. En realidad la palabra nabí o profeta en la Biblia se refiere a uno que habla en lugar de Dios. Es como un vocero. Ahorita nuestro presidente López Obrador no tiene vocero. Él solo sale, él directamente sale a hablar cada mañana, pero se acostumbraba en el gobierno anterior y en todos los anteriores que rara vez hablaba el presidente, siempre usaba el vocero presidencial. Entonces, en la Biblia, la figura del profeta, la más cercana a la figura o al trabajo de un profeta es
el vocero del rey, el vocero de otro. Es el que habla en lugar de otro. Entonces, cuando la Biblia habla apóstoles y profetas, literalmente significa edificados sobre el fundamento de enviados, o sea, los 12 y luego Pablo, enviados, los que comieron y bebieron con él, y predicadores, o sea, los que enseñaron. Mira, ahí te va un texto, el primero. Primera de Pedro 1, ahí te dice claramente que los profetas de la antigüedad profetizaron, está hablando de los antiguos, verso 10, 1:10, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros. Han inquirido y diligentemente buscado y han escudriñado cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones de Cristo, las aflicciones que habían de venir al Cristo y las glorias después de ellas. A esto les fue revelado, a los del Antiguo Testamento, que no para sí mismos, sino para nosotros, dice Pedro, administraba las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Aquí tenemos a los profetas de la antigüedad señalando al Cristo, y aquí tenemos mencionados a los predicadores o a los profetas del nuevo pacto que predicaron estas cosas por Espíritu Santo, después que se derramó el Espíritu de Dios. Pero pastor, aquí no dice profetas, dice de los que os han predicado el Evangelio ahora. Bueno, pero tenemos que avanzar. Ahí te va el segundo texto. Fíjate cómo dice en Efesios 3. Efesios capítulo 3. Que Dios bendiga al pastor Manuel Solís, hombre, amigo mío y predicador de la sana enseñanza. Efesios 3, mire cómo dice el apóstol: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es decir, yo soy el enviado a las naciones gentiles, soy el que les va a explicar el Evangelio, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Es decir, léanme para que vean qué tanto comprendo yo de este asunto de Cristo, ¿no? Verso 5, pon atención aquí. El cual misterio, o sea, el misterio de Cristo, en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. De nuevo aparece la expresión apóstoles y profetas, no profetas y apóstoles, porque está hablando de los profetas de el nuevo pacto, que te predicaron la palabra por Espíritu de Dios. Entre ellos tenemos a Apolos, entre ellos tenemos a Bernabé. Pero nota ahora cómo en la antigüedad, aunque los profetas sabían que vendría la roca, no comprendían el misterio. Pero una vez que vino la roca, murió y resucitó, se derramó el Espíritu Santo, salieron profetas profetizando o predicando esta verdad. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Está hablando él de su tiempo, ¿no? Es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Cuál es el misterio?
que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su potencia. Ahí tenemos la frase apóstoles y profetas. Estos profetas son los predicadores y maestros que, habiendo conocido algunos de ellos a Cristo en carne y otros no, porque cuando la Biblia habla de discípulos, te habla de miles de personas que creyeron en Él, que lo conocieron, vieron sus milagros. Y cuando la Biblia te habla de testigos, pero de estos 500 hermanos, fueron los 11, Judas ya se había suicidado, y después Pablo, Jesucristo se le aparece, pero estaban otros testigos que no fueron llamados apóstoles, que eran predicadores, eran maestros de esta gran verdad, que hablaban por Espíritu de Dios. Ahora hay otra cosa, los mismos apóstoles eran profetas a su vez, porque hablaban por Espíritu de Dios la palabra. Mira, dice la Biblia, te voy a mencionar, ya te he mencionado a varios profetas. Vamos a Hechos 15:32, ya tenemos solamente 5 minutitos, pero son los que nos han predicado la palabra, dice el apóstol Pedro, ya hablando del tiempo de la gracia, les han predicado a Cristo. Hechos 15, 30 y... A ver, estamos equivocados. Sí, vamos a leer en Hechos 15. Dice que les enviaron a Judas y a Silas, 15:27. Eran hombres, leamos desde el verso 25, Hechos 15:25. Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, etc. Verso 30, los enviaron y descendieron a Antioquía y juntaron la multitud. Ahora escucha bien. Y juntando la multitud dieron la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Es decir, aquí la iglesia de Antioquía se goza del decreto que los apóstoles de Jerusalén, junto con Pablo, en el primer concilio que marca la Escritura, y el Espíritu Santo ahí presente, tomaron un decreto, ¿no? Pero el verso 32 dice, Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Es que el profeta es el que habla en lugar de otro. Tenemos aquí los nombres por lo menos de 2, Judas y Silas, que la Escritura los está reconociendo, y por supuesto que no estaban hablando tonterías, no estaban hablando ideas de hombres, predicaban a Cristo y a este resucitado, predicaban el Evangelio, pero no solamente eran los apóstoles, eran los profetas también. Ahora, este mensaje ya está trazado, porque apóstoles y profetas del nuevo pacto lo dejaron trazado, y tú no puedes predicar otra cosa. De tal manera que si predicas otra cosa, vas a entrar en maldición. Porque si alguno predicare otro evangelio del que hemos predicado, sean anatema.
hermana Fanny Mengo, pastor, las llaves que Jesús le dio a Pedro es el Evangelio. Por la fe se cree o se condena al incrédulo, al no creer. Sí, hermana, porque es Pedro el que, miren, tenemos que ser verdaderos cuando leemos las Escrituras. Aunque la iglesia no fue edificada sobre Pedro, sino sobre Cristo, sí la Escritura marca el liderazgo de Pedro. Eso no se puede negar. Ahora nos juntamos varios pastores de algún movimiento y no se puede negar el liderazgo de alguno de los pastores que se destaque en unción, en experiencia, en palabra de Dios. Es innegable. Acuérdense que aunque el Señor Jesucristo seleccionó 12 de ellos para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, escogió 3, que parecían ser las columnas, dice Pablo, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Pero verdaderamente Pedro es el que más escribe, Pedro es el que más se destaca. Cuando el diablo pidió el alma de todos los apóstoles, el Señor se dirige a Pedro. Entonces, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, claro, porque es Pedro el líder innegable. No es el único líder, pero es el líder que sale al frente cuando se derrama el Espíritu Santo, y él es el que predica por primera vez y le abre la puerta de los cielos a los judíos reunidos en Jerusalén, señalándoles la puerta, Jesús. Y es Pedro, otra vez, el que es enviado a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces él tiene las llaves para abrir el reino de los cielos. Él tiene la autoridad de Dios y por eso se derrama el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Pedro abre la puerta a los judíos, la puerta es Cristo, les explica y les dice a que ustedes lo mataron, y entonces se derrama el Espíritu Santo. Después se muestra reacio a ir a la casa de Cornelio, pero Jesucristo lo obliga. Pedro, levántate, mata y come. Obviamente que Pedro es el predicador que abre la puerta a judíos y gentiles. Eso está registrado en la Biblia. No quiere decir que Pedro está allá en el cielo con las llaves, ¿no? Es la puerta de los judíos, la puerta de los gentiles es Cristo, es el mensaje. Después viene Pablo y él explica el Evangelio. Él no le abrió la puerta a los gentiles como muchos creen. No fue el primer predicador de los gentiles. Fue Pedro el que por primera vez predica a los gentiles. Bueno, gracias por su pregunta, hermana. Voy a terminar el tema, o por su comentario. Cuando se habla del fundamento de apóstoles y profetas, se habla del testimonio de los que lo vieron, se habla de la enseñanza que ellos recibieron por Espíritu de Dios y de lo que quedó escrito en las cartas, las 3 columnas. Pedro escribe sus cartas, Juan escribe el Evangelio, Jacobo escribe su carta y también toman parte en el concilio. Entonces, ellos evidentemente, al enseñar de Cristo Jesús, al enseñarnos a nosotros quién es Él, cómo muere, cómo resucita, todo, ellos explican el fundamento de nuestra fe. Ahora cualquier hombre, cualquier predicador que se jacta de ser apóstol, oiga, la Biblia le cayó del cielo. No, otros le enseñaron el Evangelio. El Evangelio ha corrido por todas las naciones y no es cierto que Jesucristo los envió y que son apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Cristo terminaron su trabajo en la Biblia y estamos hablando de los enviados por Jesucristo. Entonces,
los que os han predicado el Evangelio y sobre el tema de Cristo Jesús, su vida y su obra, cosa que los profetas de la antigüedad no les fue revelado como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces estamos hablando del fundamento de nuestra fe. Hay de aquel que predique otra cosa. Hay de aquel que diga yo soy necesario para tu salvación. La verdad es que esos pobres hombres no pueden salvarse ni a sí mismos. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente video, si el Señor nos presta la vida. Amén.